Hola, hoy día vamos a continuar, a trabajar un poco el maridaje o la degustación o el acompañamiento, ¿no?, de los piscos. Me he traído unas chocotejas, una de naranja y una chocoteja de pecana. Tengo dos piscos, un pisco de tacna, un negra criolla y tengo un pisco de ica, un torontel, ¿no? Siempre al iniciar este tipo de trabajos uno debe limpiar un poco el paladar. Un sorbo de agua ayuda mucho a eso. Aparte que hay otro tema que es importante con el agua, que me gustaría comentarles. Cada vez que ustedes vayan a tomar una bebida alcohólica, uno debería, por cada vaso que toma, debería tomar 2 vasos de agua. Recuerden que la bebida alcohólica de por sí deshidrata, nos deshidrata y necesitamos algo que nos hidrate a la vez, ¿no? Y lo bueno en ese caso es el agua, ¿no? O sea, hidratamos con el agua y tomamos, ¿no? Y tomamos nuestra bebida favorita en este caso, ¿no? Bueno, siempre con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces arrancamos con una negra criolla, la primera parte del maridaje o del acompañamiento. Vamos a probar el negra criolla y después vamos a ir a la chocoteja de pecana. Digamos, estamos trabajando negra criolla con pecana y torontel con otra pecana, otra chocoteja, no de pecana, sino de naranja, ¿correcto? De cáscara de naranja. Entonces tenemos, por un lado, la negra criolla que nos muestra esa sensación, esos recuerdos a leña, a la parte leñosa de la vid, son mis referencias, por si acaso, cada uno debe tener sus propias referencias. A mí lo que me hace recordar la negra criolla es la rusticidad, es lo neutro y además esos tallos leñosos de la vid que tiene, cuando la vid tiene 10 o 15 años se ven esos tallos leñosos, ¿no? Es importante. En el caso de la torontel, esos recuerdos a cítricos, a flores de azahares, manjar o manjar blanco, ¿no? Ese tipo de recuerdos son lo que me trae la torontel. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar de alguna manera para lograr un acompañamiento ideal en el caso de las chocotejas, ¿no? Le vamos a negra criolla, vamos a arrancar tomando el negra criolla y probando la chocoteja y después vamos a hacer al revés. Vamos a probar la chocoteja de naranja y recién después probar el torontel, ¿no? Espectacular. Este es un negra criolla muy, muy sureño, ¿no? Mm. Siempre que ustedes prueben con la intención de degustar, ingresen el aire teniendo el pisco en la boca, ingresan por la boca y botan el aire por la nariz. De esa manera vamos a utilizar el retronasal y nos va a dejar en los nervios olfativos los aromas que de alguna manera se van a percibir a la hora de botar el aire. Ese es otro tipo importante. Entonces ahora vamos a probar la pecana de chocoteja, la chocoteja de pecana. Miren qué linda está. Mm, mm. Damos otro sorbo más. Mm. Unas sensaciones neutras con los frutos secos y con el chocolate. Ayudan, marcan muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir con el torontel. Vamos a tomar agua. El agua es básica para este tipo de degustaciones. Nos permite limpiar y continuar haciendo el trabajo. En este caso, vamos a probar. Miren qué bonita está la chocoteja de naranja. Hay una sensación cítrica.
envuelve el paladar. Toronteles. Acá hemos conjugado los cítricos que encontramos en el torontel con esta cáscara naranja y el chocolate nos da, digamos, yo diría que el chocolate cuestiona, ¿no?, la degustación. Nos jala por un lado la parte, ¿no?, cremosa del chocolate y por otro lado la parte cítrica de la naranja. Y el torontel, que tiene recuerdos a cítricos, va a complementar esta degustación, ¿no? Simpático eso. En el caso del negra criolla, igual. Esa sensación del chocolate neutro, ¿no?, con la pecana, ¿no?, le va, y el negra criolla, que de por sí es neutro, es rústico, ensalza también los aromas y los sabores de tanto de la pecana como del chocolate, ¿no? El pisco y el chocolate son realmente o sea, están unidos de alguna manera, ¿no? Es como si fuera un matrimonio sólido, ¿no?, el chocolate y el pisco. Podemos cambiar y variar chocolate con limón, con naranja, en el caso de los más aromáticos, y en los casos de los menos aromáticos, chocolate con pecanas, ¿no?, con nueces, con otro tipo de fruto seco, ¿no? Eso podemos hacer. O trabajar las tejas, que vienen, que en vez de tener el chocolate, tienen esta capa, digamos, de dulce, ¿no?, que es característica de la teja, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden la pregunta que deseen, la pregunta tonta, la que no se hace, como decía mi profesor. Si desean recibir más información, pulgar para arriba, clic en la campanita. Nos estamos viendo, siempre con responsabilidad. Chao.